Ya. Buenos días, vamos a dar inicio a nuestra clase de fecha 27 de noviembre de la materia Derecho Civil 5 y el día de hoy terminamos de avanzar el tema 17, el contrato de permuta y de préstamo de dinero. Para aquello tenemos que recurrir a nuestro Código Civil y vamos a ir dando lectura de los artículos pertinentes para el estudio. Cuando queremos hablar del contrato de permuta, tenemos que retrotraer en el tiempo y ver que el contrato de permuta es mucho más antiguo que el contrato de compraventa, porque el ser humano desde la antigüedad, independientemente que realizaba la fabricación de sus instrumentos de trabajo, sembraba, cosechaba su alimento para la subsistencia y también de su familia, llega un momento en el que dichos instrumentos de trabajo y alimentación no era suficiente. Entonces lo que necesitaba era realizar intercambio. Esa es la razón que le lleva al ser humano a moverse de un lado a otro, en busca de intercambiar primero alimento y segundo instrumentos de trabajo. Entonces, a partir de ese intercambio de bien con bien, nace lo que conocemos ahora el contrato de permuta o de trueque, como seguramente se ha llevado en derecho comercial, ¿sí? Entonces es ese trueque, pero en nuestro caso en materia civil este trueque no es con ánimos de lucro, sino es un acto civil que lo hace la persona no como una profesión y no como un trabajo habitual que vaya a realizar, porque si estás realizando un trabajo habitual, producto de una profesión que lo hace a diario y que siempre quiere sacar una ganancia, eso ya no estamos hablando de materia civil. Materia civil es cuando nosotros, de tiempo en tiempo realizamos, y no es nuestro medio de vida, realizar el trueque de bienes. En este caso avanzamos la permuta como contrato civil. Sabemos también de que en realidad la permuta vendría a ser el germen o el embrión de lo que después se convirtió en el contrato de compra-venta, cuando el ser humano inventa el dinero, ¿verdad? Entonces el intercambio ya no es bien por bien, sino es un bien por una suma de dinero. El contrato de venta ya lo hemos avanzado. En ese entendido, ahí podemos hablar que esa es la historia del contrato de permuta, donde ha tenido su auge para nosotros bajo el sistema que estudiamos en el derecho romano. En el derecho romano tiene su auge la permuta, como es intercambio de bienes, producto de que existían personas que sí tenían bienes y otros que no tenían bienes. Entonces, lo que se trataba era de poder conseguir, quizás haciendo un intercambio de productos por algunas herramientas de trabajo, porque en Roma, si bien era un pueblo pequeño, pero permitía a los extranjeros, y al permitir a los extranjeros lo que hacían era llegar con productos, intercambiar e irse con los productos. Entonces, tiene su auge en el derecho romano y sabemos que en el derecho romano los contratos eran totalmente formales, ¿sí? Eran formales los contratos en el derecho romano. Vale decir que se debería seguir ciertas solemnidades para la perfección de los contratos. Si nosotros vamos a ver el artículo, ya llegando a nuestro Código Civil, el artículo 651 del Código Civil nos habla sobre la permuta y nos da una noción. Y nos dice, la permuta es un contrato por el cual las partes se transfieren recíprocamente la propiedad de cosas o intercambian otros derechos. Acá si analizamos nuestro contrato, nos dice, la permuta es un contrato por el cual las partes se transfieren, es decir, ya se transfieren en el momento en que quedan de acuerdo. Vale decir, no nos dice como la teoría alemana, ¿sí? La teoría moderna alemana del Código Civil alemán, no nos dice se obligan a transferir.
¿no? Acá ya directamente el código nos dice se transfiere. Entonces el contrato permuta es un contrato consensual. Suficiente el consentimiento para que nazca o que este contrato esté perfeccionado. No necesita de otro acto. Es decir, no necesita estar expresada de manera escrita. Buen día, ¿cómo está? Buen día, adelante. Entonces no necesitamos que el contrato esté de manera escrita, sino suficiente el consentimiento entre las partes para el contrato de permuta. Ahora bien, en el contrato de permuta nos dice que hay intercambio de cosas, ¿sí? Lo que le hace, ¿no?, diferente al contrato de compraventa. Ahí es la diferencia, porque en la permuta hay intercambio de cosas. En la compraventa hay la entrega de una cosa con la contraprestación de una suma de dinero llamada precio, ¿sí? ¿Ya? Entonces, es aquello en nuestro contrato de permuta. Continuemos. El artículo 652 nos habla sobre la evicción. La evicción sabemos que es una garantía que otorga el vendedor al comprador que no va a ser perturbado por el bien que le está transfiriendo, ¿sí? En la compraventa, el vendedor transfiere la propiedad de un bien al comprador y le garantiza de evicción. Vale decir que si hay un tercero que perturbe la propiedad al comprador, decir, por ejemplo, nombrando de que él es propietario de ese bien, el tercero es propietario de ese bien, quien tiene que salir en defensa del comprador es el vendedor, porque le ha garantizado de evicción. Significa de que te voy a defender en un proceso judicial si está siendo discutido el derecho que yo te estoy transfiriendo. En ese entendido, la evicción también se aplica al contrato de medidas. Ahí está la lista, por favor, para que lo puedas llenar. Entonces aplicamos de la misma manera al contrato de permuta. En este caso, la evicción es recíproca. ¿Por qué? Porque tanto vendedor, en este caso, ambas partes se transfieren la propiedad de un bien. Entonces, ambos salen en garantía de evicción, que no van a ser perturbados por la propiedad. El 652 nos habla, si el permutante que ha sufrido evicción de la cosa recibida en cambio no quiere o no puede recuperar la cosa entregada por él, tiene derecho al valor de la cosa que ha motivado la evicción, según las normas de la venta, salvando en uno y otro caso el resarcimiento del daño. Yo entrego un bien, la otra parte me entrega un bien, ¿sí? Entonces, yo estoy garantizando a esa otra persona de que no va a ser perturbada en su derecho, ¿sí? En caso de que es perturbada en su derecho y somos vencidos en un proceso judicial, el artículo dice yo tengo que pagar por ese bien que me ha entregado. ¿Se dan cuenta? O que yo he entregado. ¿Por qué? Porque ha sufrido la pérdida. Entonces se aplica la evicción también, pero en este caso es de ambos. En la compra-venta la garantía de evicción solamente la da el vendedor, solamente el vendedor, y no así el comprador, porque el comprador está haciendo entrega de suma de dinero. En este caso, como ambos intercambian bienes, entonces esa garantía de evicción es de ambas partes. Gastos de la permuta. Salvo pacto diverso, los gastos de la permuta son a cargo de los contratantes por partes iguales, ¿sí? Esto se sobreentiende, ¿no? Si estamos haciendo intercambio de bienes, pues a mi riesgo y costo está el pago de todo lo que se tenga que cumplir para el cambio de titularidad, porque lo mismo va a ser el otro, ¿sí? Los gastos ya será de abogado, notario de fe pública y todo eso. Seguramente esto también lo que regula es que las partes
van a realizar por partes iguales, salvo pacto diverso, salvo que en el contrato queden que uno u otro va a hacer el pago total. Y el 654, que es nuestro último artículo de la permuta, pero tenemos solamente 4 artículos. Aplicación de las reglas sobre la venta. En cuanto sean compatibles, se aplican a la permuta las normas sobre la venta. Entonces, en el caso de la permuta, lo regulamos con las normas de la compra-venta que hemos avanzado. Solamente hay, fíjense, dos reglas diferentes. Primero, que en la permuta la contraprestación también es en un bien, no es en dinero. Y la segunda, que ambos se garantizan de evicción, porque ambos hacen entrega de una cosa. ¿Sí? Entonces, después aplicamos, como estuvimos hablando al terminar la anterior clase, aplicamos las reglas de la compra-venta. Por ejemplo, está prohibido el contrato de permuta entre cónyuges. Sí, es una prohibición que hace a la compra-venta y se aplica también a la permuta. Entonces, cualquier conflicto que suceda con el contrato de permuta, aplicamos para solucionar las reglas de la compra-venta. Podemos ver sus características. Primero, contrato bilateral sinalagmático perfecto, porque las obligaciones nacen para ambas partes al mismo tiempo. Que dice, por el contrato de permuta hemos leído, las partes se transfieren, dicen, ¿no? Entonces, solo consenso, contrato consensual. No dice se obligan a transferir, sino dice el código, como hemos leído, por el contrato de permuta las partes se transfieren. Entonces, en ese momento, ¿sí?, con el solo consentimiento, no importa la entrega de la cosa, porque ya nace la obligación. Si una de las partes no cumple voluntariamente, va a cumplir judicialmente. Entonces, contrato bilateral sinalagmático perfecto. Luego, es un contrato oneroso también, porque hay sacrificio patrimonial de ambas partes. Cuando el contrato es gratuito, es cuando solamente hace sacrificio una de las partes. ¿Recuerdan? Eso hemos llevado en la parte general, como el contrato de donación puro y simple. En este caso, ambos hacen sacrificio patrimonial, el contrato es oneroso. El contrato de permuta es un contrato nominado, porque lo tenemos regulado de manera específica en el Código Civil, aunque utiliza subsidiariamente las normas de la compra-venta. Eso vendría a ser con relación al contrato de permuta. ¿Quizás alguna consulta? Usted debe ser Marco Antonio, por la fotografía. Tú eres Víctor Alial. Eso, Víctor Alial. Y allá está Alan. Diferentes asistentes que del jueves. Solo Alan. Jueves estaba Rafaela, Nelson y Mariluz contigo, ¿no? Y la anterior semana vino Hugo Hernán Crespo. Muy bien. Hay un trabajo que he subido a la plataforma, es sobre un trabajo práctico que hay que hacerlo sobre cualquier tema de avance, y que la defensa puede ser el día de hoy o el día del examen. Subida el trabajo tiene 5 puntos y la defensa tiene otros 5 puntos, ahí estaríamos hablando de 10, y el examen es sobre 20, pero el examen es presencial, seguramente ya se ha informado que el examen es presencial, ¿ya? Bueno, esas son las disposiciones de la universidad. Luego, con relación al compartir
se me ha hecho muy difícil en mi caso compartir porque teníamos que venir a las hasta 4 de la tarde todos los días a ver si a que nos conecten o nos den clave de Wi-Fi y todo eso. Entonces, por eso es que se me hacía difícil estar desde las 4 hasta las 7, ¿ya? De cualquier forma, he subido las grabaciones de la anterior semana, de esta la voy a subir, y voy a subir también los PDFs de todos estos últimos temas que hemos avanzado para que tengan un material que puedan estudiar. Del contrato de sociedad civil lo he terminado y lo he subido. Quizás si han visto la plataforma, está en PDF, no está en diapositiva. Entonces lo mismo voy a hacer con el contrato de mandato, contrato de arrendamiento y estos dos contratos que lo estamos viendo en esta semana, ¿ya? Entonces el examen es el contrato de arrendamiento, el contrato de mandato, sociedad civil y este último tema que viene en dos, contrato de permuta que terminamos de ver y el contrato de préstamo de dinero. Es así lo que no vemos el contrato como el contrato de préstamo o mutuo, ¿sí? Sino directamente el PGC nos habla del contrato de préstamo de dinero. Eso entiendo de que porque se unió, se fusionó para esta última semana contrato de permuta y contrato de préstamo de dinero, quizás por eso, por el tiempo, porque en el préstamo también hubiese sido bueno por el tiempo de avanzar el tema del comodato, ¿sí? Claro, lo podemos comentar todo acá, del contrato de comodato, pero el tiempo no nos daría para poder avanzar. Y bueno, con eso estaríamos terminando el tema de la permuta, ¿ya? Solamente tenemos 4 artículos, vuelvo a reiterar, el 651, el 652, el 653, que sería lo que le hace diferente al contrato de compra-venta, porque después se aplican las reglas sobre la venta al contrato de permuta. Lo principal del contrato de permuta es de que la prestación es un bien, la entrega de un bien, y la contraprestación es la entrega de otro bien, ¿no? Mientras en la compraventa, la prestación es la entrega del bien o la cosa, y la contraprestación es entrega de dinero, lo que conocemos como precio. Luego, las obligaciones nacen coetáneamente para ambas partes, vale decir, tanto comprador, para ambas partes, para ambos permutantes, nacen al mismo momento en el que están poniéndose de acuerdo, porque es un contrato consensual, pero a efecto de prueba es preferible suscribir mínimamente un documento privado, mejor si se suscribe un documento público, que sabemos que por formalidad, si queremos hacer el cambio de titularidad, pónganle que sean bienes inmuebles, queremos hacer el cambio de titularidad, no va a ser posible si no suscribimos un documento público, ¿sí? Primero una minuta y luego hacemos el pago de impuestos y lo protocolizamos ante el notario. Recién podemos ingresar. Antes no, nos van a rechazar en derechos reales. ¿Sí? Por el 40, por el artículo 1540, es por eso que nos rechaza, por eso que no nos aceptan documentos privados en derechos reales. En 1540 dice: se inscribirán en el registro 1 los actos a título gratuito u oneroso por los cuales se transmite la propiedad de bienes inmuebles. En la permuta podemos realizar la transferencia, que es a título oneroso, de la propiedad de bienes inmuebles. Eso se tiene que inscribir en derechos reales. Y el 1542 nos habla sobre la formalidad de los títulos que tenemos que inscribir. Solo podrán inscribirse los títulos que consten en documentos públicos, ¿sí? Entonces, por eso es que se nos solicita en derechos reales
que para inscribir, por ejemplo, en este caso, las transferencias a título oneroso, necesariamente debemos presentar un documento público. Por eso no se nos aceptan documentos privados, ni siquiera con reconocimiento de firma. Porque un documento privado con reconocimiento de firmas no es un documento público, es un documento auténtico, ¿sí? Goza de autenticidad de la redacción y de la suscripción de mismo, mas no es un documento público. Un documento público es una escritura pública que tiene matriz protocolar. Eso lo hemos llevado en derecho notarial. Entonces, con eso estaríamos terminando nuestro avance del tema de la permuta. Vayámonos a lo último de este tema, que vendría a ser el préstamo. Fíjense que el préstamo de dinero, en este caso, el préstamo de dinero sería de cosas fungibles, ¿sí? Pero hay también de las no fungibles. Las fungibles las cosas fungibles saben ustedes por derechos reales que son aquellas que desaparecen con el primer uso, ¿sí? El dinero también. Y las cosas no fungibles son aquellas que no desaparecen. Prácticamente vendríamos a hablar de los bienes inmuebles. Usamos, disfrutamos, hecho que no va a desaparecer con el primer uso y disfrute de la cosa. Cuando hablamos de préstamo, aquí les decía, cuando hablamos de préstamos de cosas no fungibles, nos estamos refiriendo al contrato de comodato, ¿sí? El contrato de comodato tiene una semejanza con el contrato de arrendamiento, ¿sí? Con una diferencia pero abismal. El contrato de arrendamiento es un contrato oneroso, ¿sí? Es oneroso el contrato de arrendamiento. ¿Sabe? Yo entrego un bien y la otra parte hace un pago de un cambio que hemos estipulado, preferentemente en dinero. En el comodato no. El uso y disfrute de la cosa es de manera gratuita. ¿Sí? De manera gratuita. Esto por lo general hacen las entidades, ¿sí? Tengo conocimiento de que se quería construir en Alto Seguencoma un nuevo recinto penitenciario que reemplace al de San Pedro, ¿sí? ¿Quiénes tenían terrenos ahí? Hasta donde tenía conocimiento era la policía boliviana, ¿sí? Que quería entregar esos terrenos para que se haga la construcción, pero en contrato de comodato. Ese era el problema, porque el contrato de comodato es también temporal, pues no es definitivo. Entonces, como Estado también se iba a hacer pues una inversión, ¿no? Nos íbamos a llevar a los reos a un terreno vacío. Entonces, el contrato de comodato es susceptible de que no se renueve también, pues, ¿no? Entonces, es un uso y disfrute gratuito, ¿sí? Es, como dicen, es un préstamo de uso y disfrute gratuito, el comodato. ¿Todo es lo que pasa en el megacentro con los militares? En las instalaciones del megacentro. Es también así. Los militares dieron el terreno, pero va a volver en 30 años. Ya, firmaron su contrato de comodato, les dieron en comodato, ¿sí? Es un uso y disfrute de la... Pero hay, fíjense, derechos reales. ¿Han avanzado el usufructo? ¿Recuerdan el usufructo? Fíjense que las instituciones en el derecho civil son similares, pero hay algo que les diferencia. El usufructo es el hecho, yo tengo el derecho de uso y disfrute de la cosa también. Pónganle que mis papás están mayores y quieren dármelo a mí su única casa, ¿sí? Para que yo después no tenga problemas y esté a mi nombre, soy hijo único, ¿sí? Pero constituimos derecho de usufructo para mis padres de 3 dormitorios, pónganle. Ellos pueden vivir ahí hasta el día de su muerte, no pueden quedarse sin un lugar donde vivir.
¿En qué se diferencia del comodato? No podía darles esa habitación sin comodato. Primero, por el tiempo. El usufructo es por la vida de los beneficiarios. El comodato se puede restringir en el tiempo. Primero. Segundo, en el comodato no hay disposición del bien. Solamente es para uso, goce y disfrute. En el usufructo mis padres lo pueden dar en arrendamiento, porque es un derecho que tienen. ¿Sí? Ahí es donde se diferencia el comodato con el usufructo. Mis padres pueden darlo en arrendamiento y pueden irse a vivir a otro lado. ¿Sí? Entonces, esas son diferencias que, digamos, vamos viendo que no está dentro de nuestro PGC. Por ejemplo, el comodato estamos haciendo mención, pero no está dentro de nuestro PGC. ¿Sí? No está, se entiende por el tiempo, ¿no? Por el tiempo de clases, que solamente es un semestre. Hay otro contrato que no lo tenemos en nuestro PGC, que es el depósito. El depósito es un contrato que se hace también casi a diario. Cuando vamos a un hotel y salimos del hotel, dejamos en depósito nuestras cosas. El dueño del hotel se obliga al cuidado de nuestras cosas. Está obligado. No puede liberarse de esa obligación, por ejemplo. Entonces, fíjense, el depósito es un contrato también, pero es un contrato real, porque se perfecciona con el consentimiento y la entrega de la cosa que estás dejando en depósito. El depósito es un contrato gratuito. ¿Sí? Entonces, hay ejemplos. Yo puedo ir a Santa Cruz o al Beni, por ejemplo. Voy al Beni, tengo mi amigo y me enamoro de sus caballos, pónganme. ¿Sí? Me enamoro de sus caballos, me gustan tus caballos, me los llevaré a La Paz, vendémelo. Ya, me dice ya, $10,000, pónganle por los 2 caballos. Ya, pero solamente tengo 10,000 y llevarme a los caballos me va a costar dinero. Haremos una cosa, vendémelo, me lo vende. Ya ha nacido la compra-venta. Pero hazme un favor, voy a volver en 3 meses, porque tengo que ir a La Paz, acondicionar el lugar donde voy a llevar a los caballos, reunir dinero para traerme a los caballos. Ya, muy bien. ¿Qué contrato es ese? Depósito. Él va a cuidar de los caballos de manera gratuita. ¿Sí? Pero este contrato puede volverse después oneroso. Es decir, es un contrato sinalagmático imperfecto, bilateral sinalagmático imperfecto. ¿Por qué? Porque solamente nace obligación, ¿sí?, del depositario, de ese mi amigo del Beni, de que me tiene que devolver la cosa, los caballos, me los tiene que devolver. ¿Sí? Yo solamente voy a exigir la devolución de los caballos, pero se puede convertir en un contrato bilateral sinalagmático perfecto después. Fíjense, este tipo de contrato es ideal para qué. ¿Por qué? Porque pueden nacer obligaciones mías. Yo yo voy y obligo la devolución, ¿verdad? Devolverme los caballos. Y ha llegado, ya son los 3 meses, devolverme los caballos. Entonces nació obligación solamente para él. Pero él, para que no haya perecimiento de la cosa, hace también inversiones que ya no lo corresponde, porque ya lo ha vendido, ya es mi propiedad. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, he gastado en comida, he gastado en veterinario. ¿Se dan cuenta? Me tienes que devolver esos gastos que he hecho. Ahí se convierte de contrato bilateral sinalagmático, pero imperfecto, se convierte en contrato bilateral sinalagmático perfecto, porque yo tengo que hacer esa devolución y ya me va a entregar los caballos. Por ejemplo, ese es el depósito. Ese es el depósito. Diferente del secuestro. El secuestro es igual, pero el secuestro no es un contrato. El secuestro es cuando el juez ordena el secuestro de algún bien y hace la entrega en depósito a una tercera persona, porque ese bien es sujeto de litigio. ¿Sí? Por lo general lo deja en cuidado del poseedor de ese bien.
¿sí? Pero ve, si se dan cuenta, pero en este caso no es un contrato el secuestro, porque el contrato es producto de un proceso judicial, de una decisión de una sola persona, que es el juez, quien determina eso. Yo le solicitaré, pues, que secuestre el bien producto del litigio, pero en este caso las resoluciones judiciales son actos jurídicos unilaterales, porque son decisiones de una sola persona, que es el juez, y una sola persona no hace contrato. Eso hemos estudiado desde el principio, ¿sí? Entonces ahí se ve, ahí hay esas diferencias. Eso se lleva en derechos reales. Pero ahora vayamos a lo que nos interesa. Ya hemos visto el comodato como un préstamo de dinero, como un préstamo de cosas no fungibles, ¿ya? Ahí pararemos nuestra primera grabación.